Dos características principales tuvieron la teología académica después de su apogeo con Tomás de Aquino. Y de eso vamos a hablar en esta lección. La primera fue la tendencia constante hacia las distinciones, cada vez más sutiles, las cuestiones rebuscadas y bueno, podríamos decir que también estas desiguales cuestiones y el estilo denso y cargado. La segunda fue una creciente división entre la filosofía y la teología, entre lo que la razón puede descubrir y lo que solo se sabe porque Dios lo ha revelado. Bien, permítanme me explico. Tomás de Aquino y sus pares contemporáneos habían sostenido que entre la fe y la razón había una continuidad fundamental, de tal modo que ciertas verdades reveladas, como por ejemplo la existencia de Dios, podían conocerse también mediante el recto uso de la razón. Pero poco después de la muerte de Tomás de Aquino, se fue abriendo entre ambos tipos de conocimiento un abismo cada vez más profundo. Tenemos a este personaje, Juan Duns Scoto, el más famoso de los maestros franciscanos desde tiempos de Buenaventura. Recibió con toda justificación el título de Doctor Sutil. Este título, que le fue dado en señal de honor, es sin embargo testimonio del defecto más serio de sus obras. ¿Por qué? Porque esa sutileza y esas constantes, llamémoslo así, gentilezas, distinciones, son tales y tantas que sus escritos solo pueden ser comprendidos por los especialistas que han dedicado largos años al estudio de la teología y la filosofía de esa época. O sea, pregúntale a un filósofo sobre el tema. Pero aún en medio de toda ese enredo de sus escritos, lo llamaríamos ese ladrillo. Generalmente yo le llamo ladrillo a un libro que es bastante enredado y difícil de entender. Por ejemplo, antes del Señor de los Anillos, se escribió un libro llamado El Silmarillón. Tú lees El Silmarillón y es un ladrillo. Entonces, eso es lo que son estas obras de Duns Scoto. Entonces, esta maraña, llamémoslo así, este enredo que solamente puede ser descifrado por los especialistas que han dedicado de su tiempo a estudiar tanto teología como filosofía. A pesar de todo esto, una cosa resulta clara, y es que Don Scoto no concuerda con los teólogos de la generación anterior a la suya. Digamos que eso es lo que podemos concluir del estudio de sus escritos. ¿Por qué? Porque esta generación anterior creía que doctrinas como por ejemplo la inmortalidad del alma o la de la omnipresencia divina podían probarse racionalmente. Pero ¿qué dice Scoto? Scoto no niega esas doctrinas, ni siquiera niega que sean compatibles con la razón. Lo que él sí niega es que la razón sea capaz de demostrarlas. Cuando más la razón puede llegar a probar que tales cosas son posibles, pero no que son necesarias. Entonces esa tendencia, esa moda se hizo más clara en la teología de un personaje que se llamó Guillermo de Ockham y de sus contemporáneos y de sus discípulos en los años, perdón, en los años no, en los siglos XIV y XV. Ellos parten de la omnipotencia divina. Y partiendo de allí, estos eruditos teólogos llegan a la conclusión de que la razón natural no puede probar absolutamente nada con respecto a Dios ni a sus propósitos. Casi todos estos personajes establecen una distinción entre el poder de Dios absoluto y su poder ordenado. Si Dios es verdaderamente omnipotente, afirman ellos, esto quiere decir que, según su poder absoluto, Dios puede hacer lo que le plazca. Y bueno, en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Dios puede hacer lo que le plazca. Soberano, todopoderoso es. Nada hay que pueda limitar, nada ni nadie puede limitar ese poder.
Tanto la razón como la distinción entre el bien y el mal se encuentran bajo a Él. De lo contrario, sería necesario decir que el poder de Dios está limitado por la razón o por la idea del bien. Es sólo en virtud de su poder ordenado que Dios actúa razonablemente y que Dios hace el bien. Estrictamente hablando, según estos teólogos, no se puede decir que Dios siempre hace lo bueno, sino que todo lo que Dios hace, sea lo que sea, es bueno. Es Dios quien determina lo que es bueno y no viceversa. De igual manera, no ha de decirse que Dios actúa razonablemente. No es la racionalidad lo que hace que Dios actúe de X o de Y manera, o de Y forma, o de Y manera. Al contrario, es Dios, en su soberana voluntad, quien determina en qué ha de construir la razón, en qué ha de consistir el razonamiento. Y entonces, por este poder ordenado, Él actúa siguiendo las directrices de esa razón. En consecuencia, los viejos argumentos mediante los cuales los teólogos trataban de demostrar que X o Y doctrina eran razonables o eran convenientes, perdían todo su valor. Tomemos por ejemplo la cuestión de la encarnación. Anselmo y casi toda la tradición teológica a partir de él habían dicho que la encarnación de Dios en un ser humano era razonable, porque la humanidad le debía a Dios una deuda que por ser infinita solo podía ser pagada por Dios y que por ser humana solo podía ser pagada por un ser humano. Esto era lo que enseñaba. Pero ahora estos nuevos teólogos de los siglos XIV y XV señalaban que todo esto, que puede parecer muy lógico, muy razonable desde nuestro punto de vista, no lo es si tenemos en cuenta el poder absoluto de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en efecto, por su poder absoluto, Dios pudo haber dispuesto que la deuda quedara cancelada, o pudo sencillamente haber declarado que el ser humano no era pecador, o haber contado como mérito cualquier otra cosa que hubiera decidido, muy distinta a los méritos de Cristo. El hecho de que seamos salvos por esos méritos no se debe a que tuviera que ser así o a que la encarnación y los sufrimientos de Cristo hayan sido el medio más apropiado, sino que se debe sencillamente a que Dios así lo determinó. Nada más, o sea, no te mates la cabeza, simplemente esto pasó porque así Dios lo determinó. ¿Y por qué? Porque Él es soberano, todopoderoso, porque Él quiso hacerlo de esta manera. De igual modo, tampoco ha de pensarse que hay algo en la criatura humana que la haga particularmente apta para la encarnación. La presencia de Dios en la criatura es siempre un milagro. Es un milagro tan grande que no tiene nada que ver con la capacidad del ser humano para recibir al Creador. Entonces, por ende, siguiendo esta línea de pensamiento, hubo discípulos de Ockham que llegaron a decir que si Dios lo hubiera querido, bien pudo encarnarse en un asno. No lo digo yo, eso es algo que ellos decían, ¿bien? Entonces, todo esto no ha de hacernos pensar que estos teólogos eran personas incrédulas que se gozaban en hacer preguntas sutiles por el solo gusto de querer hacerlas, preguntar por preguntar. No. Todo cuanto sabemos de sus vidas, de hecho, indica que eran gente devotas, eran personas sinceras con su fe. El propósito de tantas preguntas, el propósito de su teología, el propósito de su enseñanza, era nada menos que exaltar la gloria de Dios. El Creador entonces lo hallamos a una distancia infinita de la criatura. Lo que nos enseñan es que la mente es incapaz de penetrar esos misterios de Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. La omnipotencia divina es tal que ante ella han de detenerse todos nuestros esfuerzos por penetrarla. Esto también en algún momento se ha llamado como la doctrina de la incomprensibilidad de Dios.
Pero entender que el modo en que Dios actúa es eminentemente razonable equivale a limitar a Dios, colocando la razón por encima de él. Tal era el, el auge, o más bien el contenido de la teología de la época, que no se trataba de una teología incrédula. Si de pronto esta lección te ha llevado a sacar esta conclusión, todos estos eran incrédulos, escépticos, agnósticos, no. No era una teología incrédula, dispuesta a creer solo lo que la razón pudiera demostrar, no, sino todo lo contrario. Se trataba de una teología que, tras probar que la razón sirve de poco, lo colocaba todo en manos de Dios y estaba dispuesto a creer todo lo que el Señor hubiera revelado, y a creerlo no por ser razonable, sino por ser revelado. ¿Por qué? Porque puede no ser razonable, pero lo creo porque fue revelado por Dios. ¿Cuál es el valor agregado en esto? Que pues es razonable. Bien. Entonces de aquí seguimos a la cuestión de la autoridad. Y es muy importante para la teología de los siglos XIV y XV. Si no se puede mostrar mediante la razón que tal o cual cosas son verdaderas, hay que tener autoridades infalibles que nos sirvan para conocer la doctrina verdadera, ¿verdad? Occam creía que tanto el Papa como un concilio universal podían equivocarse. Lo mismo que Martín Lutero dijo más adelante. Y que solo las escrituras eran infalibles. Lo que más tarde Martín Lutero diría más adelante. Pero más adelante, según el gran cisma de Occidente que hemos estudiado, fue dándole auge al movimiento conciliar, y muchos teólogos comenzaron a pensar que un concilio universal era la autoridad suprema y que ante él toda oposición debía doblegarse. Es por esto que en el concilio de Constanza, los grandes teólogos como Gerson y de Ailey insistían en la necesidad de que Jan Hus se sometiera al concilio. Si se le daba oportunidad de demostrar que la gran asamblea se equivoca al condenarle, entonces simplemente la autoridad del concilio se perdería. Y puesto que el poder de la razón era tan escaso como ellos mismos habían señalado, no quedaría medio alguno para llamémoslo así, para enmendar o para corregir esta división, el cisma. Ahora, de reformar la iglesia o de determinar también cuál era la sana doctrina. Por otra parte, esta teología le daba mucha importancia a la fe, no solo como creencia, sino también como confianza. Finalmente la fe significa confianza, ¿verdad? Dios ha ordenado su poder para nuestro bien. ¿Y qué quiere decir? Que las promesas de Dios son de fiar. Aun cuando toda consideración de razón, aun cuando la razón nos incline a dudar de esas promesas. Incluso en valores prácticos hoy en día podemos decir que hay muchas promesas que nos parecen ilógicas, ¿no? Pero cuando se cumplen decimos, wow, no lo puedo creer, eso es un milagro, ¿cierto? Pues bien, la omnipotencia divina es tal que se encuentra por encima de todos sus detractores. Quienes confían, quienes tienen fe en ella, no se van a ver desamparados. Entonces, este fue un tema muy característico de algunos de los últimos anteriores a la Reforma Protestante, y lo veremos aparecer más de una vez en Martín Lutero. Por eso les decía, y Martín lo dijo más adelante. Pero bueno, les estoy hablando de las 5 solas, pero bueno, no les voy a hablar acerca de esto, ¿no? Esto ya es material del siguiente curso, que allá los espero. Historia del Cristianismo 2. Pero bueno, por muy devotos que fueran estos pensadores, estos eruditos, esas sutilezas y su insistencia en definiciones precisas,
y esas marañas, esos enredos, esas telarañas a veces en las que se metían, no podían sino llevarnos a una fuente, o no podían más que producir una fuerte reacción entre quienes veían el contraste entre las complejidades de la teología académica y la simplicidad del Evangelio. De hecho, parte de esa reacción fue lo que se conoció como la devoción moderna, o lo que conocemos hoy en día como la devoción. De esa devoción surgió un libro llamado Imitación de Cristo, que pronto se hizo muy popular y que en su primer capítulo expresa lo que parece haber sido una reacción muy común contra la teología de la época. Y entonces presten atención a lo que dice el texto. Y el texto dice así, permítanme, a ver si lo encontramos por aquí. Ok, ya lo encontré. Bueno. Y bueno, ya, el texto dice entonces así. Abro cita. Y dice, ya, ¿de qué sirve poder disputar profundamente acerca de la Trinidad si te falta humildad y con ello ofendes a la Trinidad? De cierto, las palabras altisonantes no hacen que uno sea santo y justo, pero la vida virtuosa sí hace que sea agradable a Dios. Es mejor sentir arrepentimiento que saber definirlo. Si te supieras de memoria toda la Biblia y todo lo que han dicho los filósofos, ¿de qué te serviría sin el amor de Dios y sin la gracia? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, excepto amar a Dios y servirle solo a Él. Bueno, palabras muy ciertas, ¿cierto? En resumen, en los últimos siglos de la Edad Media, el escolasticismo siguió su camino. Y era un camino que no podía sino provocar una reacción negativa por parte de la gente devota. La gente que veía en esa clase de teología no una ayuda a su devoción, sino más bien un obstáculo. No crearía un puente, sino una barrera. Entonces, con insistencia, siempre se oía el grito angustiado de quienes pedían un retorno a la sencillez evangélica. Es decir, aquí es donde muchos literalmente decían, la letra mata. ¿Y qué mata? Mata el espíritu. Por favor, dejemos de razonar tanto, dejemos de meterle tanta cabeza al asunto. Volvamos a esta sencillez evangélica, a esta sencillez que no mata la piedad, a esta sencillez que no mata la devoción. Bien. Entonces, por un momento, por un tiempo, al menos aquí con la teología medieval, podríamos decir que, que no le cayó bien a muchos. Obviamente, a quienes de verdad sí veían un propósito y quienes de verdad sí entendían esto, sí veían un propósito y se veían algo bueno. ¿Qué valor práctico nos deja para nuestros días? Es que, mi hermano, tú puedes darme los cinco argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Pero si no tienes una relación con Dios, tú puedes hablarme de la resurrección de Cristo. Pero si no conoces a Cristo, ¿qué serás? Entonces, no seamos como la gran mayoría, no seamos como muchos de los teólogos medievales. Necesitamos aprender de la historia para no volver a repetirla. ¿Y qué es lo que aprendemos el día de hoy? Dejaré que compartas tus pensamientos en nuestro grupo de estudio.